Con las entrevistas que está ofreciendo rumbo a las elecciones de octubre. De esto sabe mucho Iván Jagroski. Efectivamente, Víctor Hugo, habló Cristina Fernández de Kirchner con el diario El País en su edición de América Latina. Con el corresponsal aquí, que se llama Carlos Cue, dijo: me hubiera gustado no volver, pero soy la oposición más firme a Mauricio Macri. Habló de la corrupción, habló del futuro, habló del presente, hizo mucho hincapié en lo que llamó un ritmo de endeudamiento vertiginoso Cristina Fernández de Kirchner, y una perlita en la que poca gente se va a hacer eco, pero le preguntaron por qué no había logrado avanzar su gobierno, y habló de la política de industrialización, de cómo quedó ahí, a las puertas del cielo, por llamarlo de alguna manera. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Por cierto, el diario El País de España fue un enemigo internacional casi juramentado contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy interesante que ahora se ocupen de ella en términos de una nota respetuosa. Tengamos en cuenta que mucho ha defraudado también internacionalmente a ciertos medios que lo apoyaron, el gobierno de Mauricio Macri, y uno de ellos es, evidentemente, el diario El País de España. Efectivamente, Víctor Hugo, compartamos entonces el primer corte de lo que dijo la expresidenta. El resultado de las elecciones, absolutamente, porque soy una persona democrática, respeto la voluntad popular, pero no puedo dejar de decir que a la gente le han mentido. ¿Cómo pudo la gente aceptar que hubiera 30.000 desaparecidos en la Argentina, que tiraban gente de los aviones? ¿La gente sabía todo eso? No. ¿Y por qué no sabía eso? Porque había un blindaje mediático. Este ciclo de especulación financiera o plata dulce, endeudamiento, pérdida de consumo, ya lo vivimos y nunca dio buenos resultados. No puede vivir un país endeudándose, pagando tasas del 27%. ¿Quién va a invertir? Y la verdad que el año 2016 fue horrible en materia de inversión extranjera directa. Yo hasta el último momento y hasta el último minuto voy a apelar al tema de la unidad de la oposición. Y después también, los dirigentes políticos no tienen sucesores, no se pueden transferir los votos. Uno de los problemas por los cuales, o una de las causas, si querés mejor, uno de los problemas por los cuales fui candidata a senadora, soy candidata a senadora, es porque era el dirigente que mayor cantidad de votos reunía en la provincia de Buenos Aires, y los votos no se pueden transferir, no hay sucesores. Me parece que no, es un concepto monárquico, si se quiere. Que la sociedad ha visto que soy la que tiene la posibilidad de hacer la mejor oposición, la oposición más firme al gobierno de Macri, sin ninguna duda, y no es ni arrogancia ni soberbia, es simplemente leer el resultado electoral. Bueno, uno de los ejes donde hacía hincapié, o donde hace ahí hincapié la expresidenta Víctor Hugo, es en que el presidente Mauricio Macri en campaña le mintió a la gente. Porque una de las preguntas de Carlos Cue era ¿por qué perdió el gobierno nacional? Cristina habló del tema de industrialización, que me parece interesante para conversar en algún momento. Habló sin dudas del agotamiento de un modelo económico, pero también dijo: cuando a vos te prometen que vas a ser más feliz, que te van a sacar el impuesto a las ganancias, que no van a subir las tarifas, que no van a devaluar, que no te van a sacar el fútbol, que todo lo que está bien se va a mantener y no se va a hacer nada que esté mal, es muy probable que la gente te elija. Se ha preguntado Cristina Fernández de Kirchner cuánta gente, por ejemplo, habrá decidido su voto en función de que no iba a pagar ganancias. Había muchas personas a las que les interesaba enormemente el tema, y esa promesa significaba 6, 7 mil pesos más, me imagino, en el bolsillo de las personas. Aquello de votar con el bolsillo también podía jugar, aunque de ninguna manera se puede hablar de política sin mencionar lo que los medios de comunicación han hecho. Por ejemplo, el propio diario El País, que fue un gran consumidor de las historias de corrupción con las que se denunciaron a Cristina Fernández de Kirchner, y me parece que por ahí vas ahora, Iván. Así es, Víctor Hugo. Efectivamente, le preguntaron a Cristina Fernández de Kirchner por los hechos de corrupción en su gobierno. En la cárcel con este gobierno puede terminar cualquiera, que todos están obligados a rendir cuentas, pero con las garantías del debido proceso como todo el resto. Ahora, como expresidenta, que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, 3 gobiernos que fueron una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita, me parece que no. Hay una clara maniobra de persecución política. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho
de determinados funcionarios que pueden haber cometido hechos de corrupción? No. Creo que hubo hechos de corrupción, pero también creo que los que han blanqueado plata negra son los de este gobierno. Yo no blanqueé plata negra. El que blanqueó plata negra fue el hermano del presidente. Y 35 millones de dólares blanqueó. Nosotros teníamos 3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero porque siempre nos hemos dedicado, antes de ser gobierno, teníamos plazos fijos y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Por cierto que nadie es totalmente buen abogado de sí mismo, por más que se tenga la capacidad de la presidenta. Porque cuando ella habla de lo que prometió Macri y no cumplió, que es evidente, y le han preguntado por qué perdió las elecciones, la respuesta absolutamente natural sería decirle a este periodista: ¿a usted cree que es fácil votar a una presidenta acusada de asesina? Porque le estaba entrevistando seguramente el corresponsal, ese corresponsal sabe que desde hace 2 años el periodismo confrontativo, el periodismo de guerra, el periodismo basura, el periodismo mafioso, como usted quiera llamarle, ellos mismos se dicen a sí mismos periodismo basura, periodismo de guerra, o por lo menos han reconocido. No es fácil, para nada, votar a alguien que es una asesina. Y esto es lo que desde hace 2 años y medio, hasta el domingo pasado, cuando Morales Solá, en la tapa de La Nación, se animó a decir que nadie dice que es la asesina de Nisman, pero ella se ataja de tal manera como para pensar que sí, que es la asesina de Nisman, cosa con la que vienen jugando desde el primer minuto del suicidio de Nisman. Es nada fácil votar a una persona acusada de asesina. Y sin embargo, no lo dice en ninguno de los reportajes. Cristina Fernández recorre ese camino. También podría decir: ¿y quién podría votar a un candidato a gobernador que es acusado no de un crimen, sino de 3? Y después nunca más se dice nada. No se puede hablar de política en la Argentina. No hay manera, señora expresidenta, como prefiere que le digan, porque el otro día le dije, presidenta, dice, no soy expresidenta. No se puede de ninguna manera hablar de política en la Argentina si no se habla de los medios de comunicación, de los medios mafiosos de comunicación. ¿Por dónde vamos ahora, Iván? Ahora, Víctor Hugo, el tema Nisman y Santiago Maldonado, uno de los últimos ejes del reportaje. Víctor Hugo. La Gendarmería no puede decirnos dónde está Santiago Maldonado después de 50 días, después de un operativo donde participó ella, y parece ser que ha descubierto quiénes son los que lo mataron hace 3 años. Y bueno, habría que preguntárselo a la Gendarmería, calculo que se lo explicarán al juez. Bueno, vamos a tener ciertamente más de este reportaje ofrecido al diario El País de España. Seguramente el diario El País, por lo que veo, tiene su canal de televisión también, es decir, su televisión, su portal debe ser. Y esto va a tener una enorme difusión. Es el diario más importante de España junto con El Mundo. Se reparten casi mitad y mitad. Y esto es muy interesante de observar, porque en ninguna parte ocurre, como en la Argentina, que el 95% de la información que se consume sea de un diario o sea de una empresa, y las otras subsidiarias. En España, por ejemplo, el diario El País vende, creo que 1.300.000 ejemplares cada día, mientras que El Mundo vende 1.100.000. Y ABC venderá 600.000. Y así, y La Vanguardia vende sus cientos de miles de ejemplares. Entonces no hay manera de fijar una única posición. Aunque sean todos de centro derecha los diarios, igual no opinan ni tienen la misma tendencia en cuanto a la observación de los hechos políticos. Hay matices por lo menos, ¿no? Y un dato más, Víctor Hugo, de algo que no estaban en los cortes, pero sí estuvo en la parte gráfica del reportaje de Cristina Fernández de Kirchner con El País, o no en los cortes que elegimos nosotros, para ser más precisos, es cuando habla del límite del modelo económico, ¿no? De la falta de dólares para bienes de capital en un proceso de industrialización. Decía Cristina, mientras la gente ahorraba en dólares, nosotros necesitábamos esos dólares para adquirir bienes de capital e industrializar el país. Y nos quedamos y no llegamos a generar este modelo de desarrollo. Y Víctor Hugo, si bien no está de moda discutir modelos de país y discutir ideas y discutir modelos económicos, sino discutir eslogan, impacto y corrupción o no corrupción, a mí me parece que es un punto interesante, no solamente por el reportaje de Cristina, sino por lo que está pasando hoy también en la República Argentina.